Vamos a comenzar nuestra escuela bíblica. El Salmo 99, los versos del 1 al 5 nos invitan a reflexionar en el Dios que adoramos, en el Dios que conocemos, en este Rey poderoso, pero que a la vez de ser poderoso es justo y es santo. El Salmo 99 del 1 al 5 nos dice, y es palabra de Dios: el Señor es Rey. Él tiene su trono sobre los querubines. Tiemblen las naciones y aún la tierra entera. El Señor es grande en el monte Sión. El Señor está por encima de todos los pueblos. Sea alabado su nombre, grande y terrible. Dios es santo. Tú eres un rey poderoso que ama la justicia. Tú mismo estableciste la igualdad. Has tratado a los hijos de Jacob con justicia y rectitud. Alaben al Señor nuestro Dios y arrodíllense delante de sus pies. Dios es santo. Les invito a cantar esta mañana. Vamos a cantar para ponernos en mood. Así que todos los que tengan buena voz y los que la tengan no muy buena también me acompañan. Y vamos a cantar Somos el pueblo de Dios. Este es un mensaje que nosotros transmitimos de generación en generación y de persona a persona. Así que somos el pueblo de Dios y somos un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Nuevamente, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió, su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oramos. Gracias te damos, buen Dios. Gracias, Padre Celestial, porque nos has dado vida, Señor. Vida buena, vida grande, vida en abundancia. Gracias, Dios, porque nos sostiene, Señor, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros temores, Padre. Descansamos en ti, Señor. Oh, buen Dios, en esta hora, convocados aquí, Señor, por tu presencia, te damos gracias, porque preparan nuestros corazones, oh Dios, para lo que vamos a hacer. Oh Dios Santo, gracias porque tú apartas toda distracción innecesaria, oh Señor.
Gracias te damos, buen Dios, porque has preparado banquete en tu palabra, oh Dios. Padre Santo, en esta hora te pedimos bendición especial por todos los que han podido llegar y asimismo te pedimos cobertura para los que vienen de camino, oh Dios. Guárdalos en la carretera, guárdalos en el camino, Señor. Y te pedimos, Señor, por aquellos que están en la plataforma Zoom, por aquellos que van a ver eventualmente esta escuela bíblica, que sean ministrados, Señor, con tu presencia y con tu palabra, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, que esparzas esa bendición para todas las familias aquí representadas, para todas las familias de tu congregación, para todas las familias que te aman y te adoran, oh Señor. En esta hora, buen Dios, te pedimos que abras nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestros corazones para ser receptivos a tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por la vida, gracias por la comunidad, gracias porque tú eres bueno, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. El Señor es Rey. Y la pregunta en esta mañana para comenzar y romper el hielo es, ¿alguien leyó la lección de hoy? ¿Alguien leyó la lección de hoy? Es solamente para ver si se han disfrutado esta hermosa lección que tenemos en la mañana de hoy. La lección 24 de esta mañana lleva por título Un llamado santo. Dios nos llama a ser santos. No santos sin pecado, no santos que no tienen debilidades, sino llamó a ser santos separados para Él. Así que el título de la unidad es el llamado de Dios y sus responsabilidades. Dios nos llama a ser santos, pero la santidad se alcanza cuando nosotros respondemos en obediencia a Él. Si nosotros no somos obedientes a Él, no cumplimos con nuestras responsabilidades, el llamado a la santidad es un llamado que entonces a nosotros no nos mueve. Tenemos que ser receptivos a este mensaje. El texto áureo, el texto para la mañana de hoy se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 14. Y el texto áureo se encuentra en el verso 13 y nos dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste y en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Que la Nueva Versión Internacional nos lo presenta de la siguiente forma: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. El mensaje de la cruz, el mensaje de la sana doctrina, es lo que había aprendido Timoteo de parte del apóstol Pablo. Y en esta mañana él le está diciendo a Timoteo que guarde esta sana doctrina, que la sostenga, que la retenga, porque ese es el tesoro que Dios ha depositado en nosotros. Pero es un tesoro para ser compartido. Este no es un tesoro para meterlo en un banco, en una caja de depósito con 4 llaves y 7 oficiales. Este es un depósito para compartirlo. Así que la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo forma parte del trío de documentos conocidos como las cartas o las epístolas pastorales. Estas se distinguen por su enseñanza sobre la organización de la iglesia primitiva. En particular, allí vamos a encontrar catálogos de virtudes profesionales, es decir, secciones que presentan listas de las cualidades que deben tener las personas que aspiraban a distintos puestos ministeriales como obispos, ancianos o diáconos. Estos documentos también presentan un ejemplo claro de lo que simboliza ser mentor. Y esa palabra ya casi ni se usa. De otras personas para que alcancen madurez cristiana y pericia ministerial. Esta carta se presenta como casi el testamento que estaba dejando el apóstol Pablo, el legado a Timoteo, sabiendo que ya le quedaba poco tiempo de vida, pues iba a ser ejecutado. En un mundo como el nuestro, que está lleno de influencers, en donde todo el mundo quiere seguir gente que tiene muchos likes, que es lo más trending, como dice por ahí, lo que más llama la atención, podríamos pensar que los mentores son cosas del pasado. Perdón, es algo común en nuestros días, pero esta práctica de la mentoría está en desuso.
Ya en las iglesias no hay un programa de discipulado serio. En las iglesias no tenemos un programa de mentoría. Y aunque es más común en las academias, en las empresas y en los deportes, aún en estas áreas esto también está desapareciendo. Obviamente en un mundo con un nuevo orden social, en donde los valores se han transformado dramáticamente, es transmitir valores, modos de comportamiento y cultura es algo que cada vez a las personas les gusta menos ser dirigidos o que les dicten pautas. Hoy en día es bien común andar en pijama en la calle porque nadie lo encuentra escandaloso. Es común ponerse un tenis de un color y un tenis del otro. Es bien común andar con, los hombres andan con trajes como si fueran mujeres y las piernas todas peludas y esto es perfectamente normal y todas las uñas pintadas. Hoy en día nadie dicta pautas, ¿verdad? Así que el programa de mentoría sería como algo casi absurdo. Así que vamos a ver esta mentoría que tuvo Pablo con Timoteo y que nos los presenta en esta segunda carta a Timoteo. En los objetivos de la mañana de hoy, tenemos el primer objetivo. Si me muestran los objetivos en pantalla para que me sigan acá, por favor. El primer objetivo es presentar un ejemplo vivo de lo que implica servir como mentor a otras personas. A veces nuestros comportamientos, las cosas que decimos, las cosas que hacemos, inspiran a otras personas. Muchas personas cuando ven a lo que tú haces, lo que tú dices, cómo te comportas, dicen, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú. Y yo tenía un compañero de trabajo que decía, no, cuando yo sea grande, yo quiero ser mejor que tú. Y eso, como que esa dinámica es lo que produce un tipo de mentoría en donde hay unos ejemplos y unas conversaciones que inspiran a otros a seguir un comportamiento, una forma recta de vivir o una forma adecuada de vivir, ¿verdad? Lo segundo es recalcar, el segundo objetivo, recalcar la importancia que tiene el entusiasmo en el ministerio cristiano. Es común a veces ver a los cristianos que cuando les preguntan cómo están, dicen, ay, como Dios quiere, ¿verdad? Sin entusiasmo, sin vida, y vemos una persona que está pasando por un proceso y dice, estoy en el proceso, pero estoy alabando a Dios. Entonces decimos, esa persona motiva, esa persona te inspira. Así que la importancia que tiene el entusiasmo en el ministerio cristiano. El tercer objetivo nos dice afirmar el valor que tiene guardar la sana doctrina que ha sido depositada en nuestra generación. Tenemos un terrible problema en las iglesias, en donde las cosas del mundo se confunden con la sana doctrina y llega un momento en que la gente, por muchas razones que vamos a hablar más adelante, no saben defender la iglesia, no saben defender el ministerio de las cosas que realmente no son importantes ni necesarias. Es bien común que se mezclen cosas del mundo y las cosas las tomamos por inofensivas, por sanas, y ya veremos que en las iglesias van a haber huevitos de Pascua en la semana de Pascua. Y yo no creo que el Señor Jesús tenga algo que ver con huevos ni conejos. Y si te pones a darle matemática, no qué relación tienen los huevos con los conejos, pero mucho menos todavía. Pero la gente, por ser agradable, por hacer la iglesia bonita, pues meten esos elementos que muchas veces no son realmente cristianos, no son sana doctrina. El vocabulario para esta mañana, no voy a entrar mucho en él, porque son temas, palabras, conceptos que ya hemos visto antes. Así que podemos continuar a la lectura del texto. La lectura del texto en esta mañana se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 14. Y hay alguien que pueda leerlo para nosotros. 2 de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 14. 3 al 14. Judith. Versión popular.
Ok. Segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo 1, del 3 al 14. Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarte de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte de los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque este fue su propósito y por la bondad que has tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Palabra de Dios. Ese texto está hermoso. Me gusta mucho como Pablo escribe, como refleja el amor que él siente por Timoteo. Y esto de la mentoría tiene unas cualidades bien particulares. A veces somos mentores, pero no lo sabemos. Y estamos mentoreando a alguien, pero no nos damos cuenta. Mentoreamos a nuestros hijos, mentoreamos a nuestros sobrinos, así que a nuestros nietos. Así que la mentoría o el ser mentor de alguien es como llevarlo, es una relación casi familiar, una relación familiar. El apóstol Pablo fue el mentor de Timoteo, así como Bernabé fue el mentor de Pablo. Cuando pensamos en esta dinámica del mentor, recordamos el programa que había en Estados Unidos que se llamaba Big Brothers y Big Sisters. Es un programa en donde una persona que trabajaba en el juzgado de Nueva York se dio cuenta de que los jóvenes que llegaban a las cortes de Estados Unidos eran jóvenes que no tenían un trasfondo de una referencia que les sirviera de modelo para dirigir sus vidas, porque vivían en hogares que en aquel tiempo se llamaban disfuncionales. Hoy en día es hasta peligroso decir esa palabra, porque hoy en día nada es disfuncional, porque la funcionalidad está, los parámetros está perdido, ¿verdad? Así que cuando pensamos en esto, este señor dijo, pero vamos a ponerle a alguien que dirija a estos muchachos desde temprana edad para que en el futuro estos muchachos tengan un referente, un modelo, alguien que los encamine y que los guíe. Y el programa fue muy exitoso por mucho tiempo en Estados Unidos. Ya después, como pasa siempre, es que empezaron a haber malos manejos de dinero y el programa creo que se fue cayendo, pero era un programa muy bueno. Así que la mentoría es una actividad que nace en el hogar. No haría falta un Big Brothers o un Big Sisters si los hogares son responsables con la crianza de sus hijos. Así que cuando miramos relación de mentor entre Pablo y Timoteo, vemos que lo que Pablo hizo fue desarrollar unas habilidades, unas características que ya tenía Timoteo por la crianza que tenía en su casa. Los hermanos vieron a Timoteo y dijeron,
mira, este muchacho es un buen candidato. Él ya tenía unas semillas importantes sembradas y Pablo lo que hizo fue acogerlo en su mentoría, acogerlo para crear, hacer un discípulo de él. Entonces, vemos que más adelante Pablo le da la responsabilidad de la iglesia de Éfeso, y eso era una responsabilidad muy importante, particularmente porque, como hemos hablado en otras ocasiones, las congregaciones no eran un bizcochito. Si pensamos en las congregaciones de hoy en día, esas congregaciones eran difíciles de manejar. Así que, al meditar en esto, recordamos cómo van las cosas en el mundo y descubrimos cómo la libertad individual ha creado esta separación entre la función que tiene el hogar y los padres en la crianza, la transmisión de valores y los conocimientos básicos de la historia, la cultura y hasta el parentesco y las relaciones familiares. Usted sabe que inicialmente antes nosotros nos sentábamos en la sala y mamá sacaba las fotos y empezaba a decir, mire, este es tu tití. Y particularmente en el caso mío, que mis tíos vivían en Nueva York todos, pues mira, este es tu tía, este es tu abuela, y entonces ya uno iba viendo, pero hoy en día eso como que se ha perdido tanto, no hay ese tipo de mentoría. Así que vamos a ver en esta lección de hoy, esta relación paternal que tenía Pablo con Timoteo, que era lo que lo hacía una relación cargada de amor y de respeto, pero sobre todo de mucho amor. Vamos a ver los versos del 3 al 5, que no tengo el de acá y no puedo ver. Versos del 3 al 5. Dice, al recordarte en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. ¿Y qué nos dice ese verso 3? Ese primer verso 3. ¿Qué nos dice? Del carácter del apóstol Pablo y la importancia que tienen esos rasgos del apóstol hacia la iglesia y hacia Pablo como discípulo. Miren ese verso 3. Al recordarte siempre en mis oraciones, de día y de noche. La primera pregunta que debemos... Ora todo el tiempo, ora, día y noche. Pablo oraba todo el tiempo, día y noche estaba orando, siempre estaba orando. ¿Cuánto debe orar la iglesia? Siempre. La iglesia debe orar siempre. Orad sin cesar, decía. Mire, ¿por quiénes debemos orar? Decían los comentaristas que el apóstol Pablo tenía un listado. Y cuando él dice que se acordaba de él, es porque en su listado estaba Timoteo. Él tiene un listado. El apóstol Pablo era una persona articulada, así que él tenía un listado y decía, bueno, Dios, aquí vengo yo con mi lista de conversación contigo. Sí. Una lista o una libreta, yo la tengo. Una lista o una libreta de oraciones, ¿verdad? Así que, mire, ¿cuál es el modelaje? Le pregunto a esta, ¿cuál es el modelaje del apóstol Pablo a la iglesia y a Timoteo de su relación con Dios? ¿Cómo era la relación de Pablo con Dios? Ese primer verso nos lo dice. A quien sirvo con una conciencia limpia. Una conciencia limpia significa que él acata los mandatos, los lineamientos. Lo que el Señor le da para hacer, él lo hace dentro de lo mejor de sus capacidades y con un buen corazón. Mire cómo ella lo dice. Con lo mejor de sus capacidades. Nosotros somos llamados a ser santos, pero no perfectos. La obediencia nos permite tener una conciencia limpia. Y entonces mire que este primer verso ya nos va dejando saber este modelaje que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo.
Este soy yo, de una sola pieza, le está diciendo. Este soy yo transparente. Este soy yo recto. Este soy yo incorruptible. Eso es lo que yo quiero que tú veas. Y nos lo dice a nosotros en la iglesia de hoy, ¿verdad? Vamos a ver el verso 4. El verso 4 nos revela la relación entre estos dos hombres de fe. ¿Qué recuerdo tenía el apóstol de Timoteo? ¿Qué recuerdo tenía el apóstol Pablo de Timoteo? En el verso 4. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría. Pablo estaba preso y Timoteo lo sabía. Le había acompañado en la cárcel algunas veces. Más cuando él se despidió, Pablo se despide de Timoteo, camino a Jerusalén, los ancianos, incluyendo Timoteo, lo despidieron y él todavía recuerda el llanto de Timoteo por esta persona que él amaba tanto. Entonces, mire que el sentimiento que producía tan grande en Pablo, decía que con él llegar se llenaba de alegría. Usted ha amado a alguien tanto que de usted decir, de verlo, se llena de alegría, ¿verdad? Eso cuando uno ama a un sobrino, un nieto, y ese nieto llega y empieza a tumbar las cosas en la casa, uno se llena de alegría, ¿verdad? Uno siente que vive un momento maravilloso, ¿verdad? Esa alegría necesaria era necesaria para el apóstol Pablo en ese proceso. A mí de estos textos me llama la atención que hay una relación de tiempo y constante, o sea que, y así que se desarrollan también los sentimientos, las emociones, no ocurren a veces de la noche a la mañana, sino que hay una constancia y por eso también ese amor es tan profundo. Es lo que percibo, profundo, una calidez bien, bien tierna y, de parte de Pablo a Timoteo. Algo muy importante y algo muy hermoso. No se tienen amigos si no se relacionan. Por eso Dios nos pide que nos relacionemos con Él. Es la relación, es la relación. Entonces vemos que hoy en día es como más complejo porque pensamos que porque estamos mandando mensajes a la gente, no hace falta escucharte. A veces cuando alguien te llama, tú dices, qué lindo que me llamas, siéntese, sí. Tenerla con Jesús, porque él me lo dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando, ya no voy a llamar siervo, sino amigo, qué tremendo. Sí, hermoso. Ese Juan 17. Mire, vemos que Pablo tenía una relación con Timoteo. Y entonces vemos que, vamos a ver el verso 5, ¿cómo era la fe de Timoteo? ¿Cómo era la fe de Timoteo? Alguien que nos pueda decir en ese verso 5. ¿Cómo era la fe de Timoteo? Sincera, una fe sincera. Mire, Dios odia la hipocresía. Y yo creo que el 99.5 de todos los seres humanos también. Yo no creo que haya alguien que le guste que por aquí sea una cosa y por acá sea otra. Yo no creo que haya gente que piense que eso es una buena relación. Dios odia la hipocresía. ¿Y de dónde aprendió Timoteo esta fe? En su casa, de su abuela Loida y de su madre, ¿verdad? Mire, él tenía esta fe, esta seguridad porque la aprendió en su casa. En su casa. Los valores primero se transmiten en casa. Cuando vemos la sociedad en la que vivimos, decimos, ¿dónde están los padres? Ah, pero que la culpa siempre es de los padres, dice la gente. Para eso está el Estado, para eso están los maestros, para que me críen a mis hijos. No, es la casa, es la casa. Así que vamos a ver los versos del 6 al 8. Por eso te recomiendo, dice el apóstol Pablo, que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Dice adelante, no te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da,
acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del evangelio. Y voy a repetir ese último que me gusta. Perdonen que yo contamine la clase. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del evangelio. En la mentoría, al igual que en la crianza, existen momentos en los que hay que animar al discípulo. Cuando el nene está aprendiendo a correr bicicleta y se cae y se jaspa no pasa nada. Dale para adelante. Y lo levantamos y sigue corriendo bicicleta, ¿verdad? Así le decimos. Y cuando van creciendo, dicen, mami, esto no me sale en la escuela. No, dale. Dale para adelante, que ese es el discípulo, que hay que animarlo. Y todavía de grande llegamos y cuando estamos en los trabajos, también hay que darnos ánimo. Ay, gracias. Bueno, esta clase a mí me encantó, pero preciosa. El dilema que hay en la vida. Demasiado joven o demasiado viejo. Pero como Dios es que capacita, no hay edad. Porque en aquellos tiempos nosotros vemos como Dios escogió niños, como también escogió ancianos. Porque esos hombres que tenían 80 años, que son varios que menciona la Biblia, que de ahí fue que comenzó su ministerio. Pero ¿cuánto tiempo pasaron ellos por el sedazo? Mirando al mismo Moisés, que con lo que identificó a su gente amada, fue con las ovejas que él amó primero y las cuidó, las curó y las protegió. Pues asimismo, en la vida de nosotros hay esas situaciones y vemos que en estos tiempos los niños se destacan como pianistas a los 8 años, ya a los 10 años son científicos porque nacen con una inteligencia múltiple. Y así entonces nos hemos ido acostumbrando a ver que los niños tienen sus capacidades, que Dios los envía como nos envía todo. Pero en aquellos tiempos, David, ustedes saben que fue por los mismos hermanos y por el mismo papá, no, pero el que hay ahí es un niño y lo que sabe es cuidar ovejas, porque Samuel fue con la encomienda, ¿verdad? De ungir a ese que Dios y escogido. Entonces dice que él iba a enfrentar, Timoteo iba a enfrentar unos maestros falsos que estaban allí para torcer los propósitos de Dios. Porque Pablo dice, yo he hecho la zapata, pero de ahí para allá seguían creciendo con otros maestros. Pero esos que estaban ahí pertenecían eran híbridos, porque eso era lo que alentaba, que la gente fornicara, porque estaba la diosa Artemisa, que había un templo donde se suponía que echándose a la fornicación ascendían espiritualmente, y era un error. Entonces, no solamente David, sino vemos a José, vemos a Jeremías, que todos esos muchachos comenzaron desde muy jovencitos, y incluso se excusaban porque ellos sabían que en su mente no estaban preparados. Sin embargo, estos jóvenes enfrentaron dificultades y muchos de ellos bregaron con inseguridades y con una sensación de incompetencia. Y esto era una competencia agravada por la falta de experiencia. Y por eso Pablo él estaba diciendo a Timoteo, yo conozco de dónde tú vienes, como mentor, reforzándole esa fe. Entonces dice que ante toda esa gente de experiencia,
por la falta de experiencia de estos jóvenes se agravaban su situación de pensar que no iban a poder, pero también estaban los intereses y creencias de esa sociedad que hacían que ellos fueran subestimados, ¿verdad? Y por eso, a pesar de todo, la fe los mantuvo fieles. Y ya nosotros vemos cómo salieron rey, David, profetas, y que no podemos nosotros pensar, por ejemplo, la edad, a la edad que yo tengo, que yo no, ni a la edad que tiene Antonia, ni a la edad que tenemos muchas personas aquí, que no podemos hacer unas cosas, porque eso no viene de nosotros. Eso viene de Dios. Y nosotros miramos para atrás nuestra vida y las bendiciones que hemos tenido con todos los obstáculos, con los años que tenemos, que no viene de nosotros, que es de Dios. Y asimismo esos jóvenes, Pablo le está diciendo a él, te va a encontrar con gente que te van a querer quitar ese valor que tú tienes de tu fe. Y la sociedad también influye, pero no, sigue adelante. Entonces yo me puse a pensar que Jesús tenía su mentor, que era el Padre. Yo no hago nada si el Padre no me dice, no me lo dice, si no lo aprueba. Luego viene Jesús y nos deja un mentor, que es el Espíritu Santo, que ese nos está guiando noche y día. Y a veces, aunque nos salimos, Él vuelve y nos echa para el redil, porque a veces no es ni físicamente, espiritualmente la mente empieza a dudar. ¿Podré yo hacer esto? No lo podré hacer. Pero el Espíritu Santo, que ese es nuestro mentor, no está Pablo, está la palabra que es viva, pero entonces tenemos algo dentro de nosotros que es que nos vas a seguir guiando. Eso es para que esta clase está tan interesante que es para que nosotros nos cimentemos más. No es casualidad que estas clases se están dando. Y no es casualidad que tiene maestros sacrificados que estudian para traerle a ustedes lo mejor de la palabra. Y con mucho cuidado y temblor nosotros, de que no vayamos a decir, a sembrar una semilla en la mente de ustedes que no sea la correcta. Y si acaso eso pasara, se nos puede encrespar el alumno, porque a veces hay alumnos que tienen tanto conocimiento, con humildad lo digo, y más que uno mismo. Así es que esto es para que nosotros arranquemos. Gracias, Arsenia. Mire, el apóstol Pablo le había dado un ejemplo tan fuerte a Timoteo sobre lo que era la mentoría. Nosotros como mentores en ocasiones animamos gente. No se puede uno imaginar, ¿verdad? Lo que representa dirigir una congregación, y a Timoteo le estaban dando una congregación. Timoteo tenía que estar asustado. Tenía que estar asustado. Yo tengo una compañera de trabajo que la ascendieron en mi tienda y tiene que hacer todo el trabajo gerencial ahora, ver el mundo desde el lado de la gerencia, y los primeros días estaba asustada y yo le dije, nunca dejes de orar, nunca dejes de orar. Vas a cuadrar, ora, vas a cerrar la puerta, ora, que es lo que yo hago, y hasta la fecha Dios me da el discernimiento para seguir adelante. Así que hay que animar a las personas. Mira lo que le dice a Timoteo, que avives el fuego del don que Dios te dio. Timoteo era un joven con una gran responsabilidad. Timoteo tenía muchos dones y talentos, pero tenía una valentía normal. Timoteo no era un superhombre, no era un muchacho arriesgado, era un ser humano con una valentía normal, y por su juventud podría sentirse incapacitado. Muchas veces nos sentimos incapacitados cuando nos enfrentamos a gente de mayor rango o de mayor conocimiento. Tal vez tenía un tierno corazón, porque el apóstol Pablo decía que Timoteo tenía un tierno corazón, pero el apóstol Pablo le está recordando que tiene que ser manso como paloma, pero astuto como serpiente, y en ocasiones feroz como un león. Avivar el fuego es mantenerlo caliente y quemando. No es tímidamente humillante.
Pablo le hace un llamado a Timoteo a reconocer el espíritu que hay en él. Pablo sabía que Timoteo era tímido y por eso le llama a que avive este fuego. Pablo reconoce las deficiencias de él, es su discípulo, es su joven dirigido, así que él sabía. Entonces, la pregunta en esta mañana es, cuando miramos estos versos, ¿de dónde viene el temor? ¿De dónde viene el temor? ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde viene? ¿De dónde? Inseguridad. ¿Inseguridad? ¿Qué más? De la falta de confianza de que la misión que estamos realizando viene entregada por el cielo, avalada por el cielo y apoyada por el cielo. Mire, familia, y se lo digo con mucho respeto y como dice la pastora, a veces espiritualizamos. Mire, es el diablo. Vamos a hablarlo en español, es el diablo. A veces usted está capacitado, a veces usted sabe lo que tiene que hacer, a veces usted sabe todo lo que tiene entre manos, a veces usted sabe para dónde va, pero viene el diablo y te susurra, tú no sirves, tú no sirves. Y te lo dice aquí, te lo dice aquí. El diablo te lo dice aquí para que tú lo escuches y se te mete en el corazón. El temor viene del diablo. Ahora viene la otra parte, ¿de dónde viene el espíritu? ¿De dónde viene el espíritu y qué trae? El espíritu viene de Dios y te trae confianza y te trae todo esto que a la gente le gusta ese verso de segunda de Timoteo, porque Dios no te ha dado espíritu de temor. Pero yo me dejo llevar desde el principio cuando le dice a Timoteo lo que vamos a decir en términos de esa sana conciencia. Sí, porque en esa sana conciencia, en términos para llevar la palabra y todo, tiene que haber una transparencia relacionado, oiga bien, porque eso nos toca de cerca a nosotros. Estamos hablando de Timoteo y estamos hablando pero no va mucho que yo escucho y he escuchado a las mismas prédicas aquí. Quiero decir, de sal de la tierra, luz del mundo, porque esto sigue. Estamos estudiando ahora y escuchando lo que le dice Pablo a Timoteo, pero que nosotros estamos en esa ruta. Y esa sana conciencia tiene que tener una transparencia para tener una claridad y no pretender ni aceptar que nada venga a perturbar. Y saber y entender, como Arsenia la escuché hablando, diciendo, oiga, porque el Espíritu Santo le da a usted lo que le tiene que dar de acuerdo a talentos, a lo que sea, porque en esa soberanía de nuestro Padre Celestial, de Dios, conoce y sabe todo, lo que compete a aquel, al otro. Por lo tanto, nosotros no tenemos que estar encargándonos de Juan, ni de Pedro, ni de... No, nada. Usted, vamos a lo que venimos y usted va a hacer lo que va a hacer y lo que entiende y lo que tiene en su mente y en su corazón y no se tiene que dejar invadir. Claro. Ni porque tenga aquel y que si de más alta jerarquía, no. Porque lo que para mí, entiendo, todos no podemos ir a un seminario evangélico, todos no podemos ser pastores, como dice estoy diciendo, usted me perdona en esta aportación, pero es la encomienda que tenemos, es lo que tenemos. Es lo importante. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Sí. Ajá. Gracias, Antonio. Gracias. Así que vemos entonces, no te avergüences pues de dar testimonio de mí. Mire, Timoteo, ¿de dónde viene el espíritu y qué trae? ¿Qué es el poder? El poder. ¿Qué es el poder? Cuando decimos tenemos poder, es la potencia, la habilidad, la capacidad de hacer algo.
¿De dónde viene el amor? El amor viene de Dios. Y mire, la más que me gusta, el dominio propio. El dominio propio. Usted puede tener todo el poder del mundo, pero si no tiene dominio propio, se convierte en un tirano. Se convierte en un tirano. Por eso son los tres elementos juntos: poder, amor y dominio propio. Puede tener todo el amor del mundo, pero el amor también a veces se vuelve obsesivo, posesivo. El dominio propio. A mí me encanta esa del dominio propio. Por otro lado, si por un lado existe el temor, ¿qué es la valentía? ¿Qué es la valentía? Cuando a pesar de que todo parece estar en contra nuestra, nosotros decimos que vamos para adelante, que vamos a hacerlo. El verso 8, para mí ese era el texto ahora, el 8. Esto es como dice la pastora, la malanga. Esta era la malanga para Timoteo, para nosotros y nosotras. Mira el verso 8. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por el Evangelio. Y la pregunta en esta mañana es: ¿sentimos vergüenza del Evangelio? ¿Sentimos vergüenza de este Evangelio? ¿Tenemos la valentía de decirle a las personas sobre este Evangelio? ¿Tendremos vergüenza de ser presos del Señor o por su causa? ¿Tendremos vergüenza? Pablo le está diciendo a Timoteo: no te avergüences. No te avergüences porque yo estoy preso. A nadie le gusta tener un pariente preso, ¿verdad? Yo creo como que eso, y se lo digo con mucho respeto porque yo tuve un hermano que estuvo en la cárcel y cada vez que lo recuerdo, pienso en el proceso de ir a la cárcel y pasar por los filtros de la cárcel y todo ese proceso de visitarlo y estar sentados allí con todos los presos. Creo como una dinámica interesante, ¿verdad? ¿Tendremos valor de ser presos del Señor o por su causa? Y yo le pregunto en esta mañana, cuando llegue el momento del Almagedón, cuando llegue el momento de la tribulación y pregunten: ¿este es seguidor de Cristo? Diremos sí. En estos países en donde las personas son perseguidas por la causa del Señor, te atreverás a decir: yo soy cristiano, venga lo que venga. ¿Tendremos valor de participar de las aflicciones por el poder de Dios? Dios nos sostiene aún en los momentos en que no salimos airosos. Su poder nos da la confianza de que saldremos fortalecidos por la gloria de su nombre. Vamos a ver los versos del 9 al 10. Versos del 9 al 10. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho. Mire qué lindo esto. Dios nos salvó y nos ha llamado a ser un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, no por nuestras obras, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad. Pablo tenía bien claro que este plan de redención, Dios lo había pensado desde siempre. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. Estos versos celebran la obra de Jesucristo. Nos recuerdan la centralidad de la sana doctrina en toda reflexión sobre la fe cristiana. Este es el mensaje de la cruz que hablábamos la semana pasada. Aún en medio de peligros de muerte, mire qué interesante, el apóstol Pablo exalta y alaba la obra de Dios por medio de Jesucristo. Dios salva a la humanidad pecadora por pura gracia. Aquí nada de lo que yo haga aquí tiene valor para Dios. Simplemente Él me dio la salvación porque Él quiso, por gracia. Las buenas obras son producto de la gracia. Lo demás es luz artificial, como decía la hermana Yomari. La salvación prometida desde tiempos antiguos ahora se ha hecho realidad por medio de la vida
la muerte y la resurrección de Jesús. Los versos del 11 al 14, Pablo le recuerda a Timoteo que su ministerio, aunque fructífero, también implica grandes sufrimientos. Dicen los versos 11 al 14, Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso sufro todas estas cosas. Pero no me avergüenzo de ello, dice Pablo, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro, me gusta esa frase, y estoy seguro de que Él tiene el poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Le dice a Timoteo, sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo, como dice la hermana Alcenia, que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que te he encomendado. El trabajo de Pablo en el Señor se ha convertido en un depósito de enseñanzas que deben ser transmitidas a las nuevas generaciones. Pablo está invitando a Timoteo a ser mentor de otros, a transmitir esa doctrina depositada primero en Pablo, luego en Timoteo y hoy en día en nosotros y nosotras. Una tarea inspirada por el Espíritu Santo. Al mirar lo que pasa en las iglesias, al mirar nuestra iglesia, muchas veces tenemos bancas vacías, vienen 10 personas, a la escuela bíblica vienen poquitos, y cuando miramos todas estas cosas, vemos iglesias sin obra, vemos iglesias carentes de niños, vemos iglesias sin jóvenes comprometidos. Podemos reflexionar. ¿Tenemos nosotros como creyentes el don que Dios puso en Timoteo? ¿Tenemos un espíritu de temor o tenemos un espíritu de poder, amor y dominio propio? La pregunta en esta mañana es, ¿nos sentimos avergonzados del evangelio? ¿Tendremos la valentía de llevar el sufrimiento por el poder de Dios? Y ante estas preguntas reflexivas, vamos a ver las aplicaciones y hoy las vamos a ver. Hoy no están asignadas porque después no me las leen. Así que vamos a ver las aplicaciones en 5 minutos. El primer tema es la importancia que tienen los mentores y las mentoras para el desarrollo espiritual del creyente. Las personas que se incorporan a la iglesia como comunidad de fe entran en un proceso de crecimiento espiritual. Este proceso se conoce como discipulado cristiano. Así, esa persona que antes no conocía la fe de Jesucristo va a llegar a tener un encuentro transformador con el Salvador del mundo. Las iglesias deberían tener un programa de discipulado para los nuevos miembros. Más que una clase de preparación, debería ser un verdadero programa de mentores y mentoras. Personas maduras en la fe que le enseñen a practicar las disciplinas espirituales que llevan al crecimiento cristiano, tales como la oración, la reflexión, asistir regularmente a la iglesia, el ofrendar, el visitar enfermos y compartir la fe con otras personas, entre otras. La iglesia es una larga cadena de discipulado cristiano, donde cada generación de creyentes acepta la responsabilidad de formar nuevas generaciones de creyentes. Muchas de las personas llegan a la iglesia y no reciben ni la instrucción, ni el conocimiento correcto, ni el seguimiento. A veces pienso que los que perseveran en la iglesia, y esta es una nota mía, no del comentarista, que los que perseveran en la iglesia son unos verdaderos valientes y unos verdaderos amantes de Dios. Pues al llegar las personas nuevas, reciben el amor y el cariño de algunas personas, pero también reciben el maltrato de otros. Tenemos una Iris allí en la puerta que trata a todo el mundo con un cariño maravilloso, pero cuando llega por acá, el hermano que recibe al que llegó nuevo lo mira con desdén y le dice:
Mira cómo está vestido este. Y las miradas y la comunicación no verbal que muchas veces transmite más información que lo que yo digo por la boca. Así que los que perseveran en estos ambientes cristianos son verdaderos valientes. La iglesia necesita crear un grupo de apoyo para esos nuevos miembros y para los posibles candidatos a grupos ministeriales. Y de esta aplicación surgen dos temas importantes. ¿Por qué las iglesias cristianas no recalcan el tema del discipulado cristiano? Con vergüenza debemos reconocer que muchas iglesias locales no enfatizan en la evangelización. Un abrazo. No tienen sistemas adecuados para formar en la fe a los nuevos creyentes. No ofrecen cursos de discipulado, no insisten en las prácticas de las disciplinas espirituales, ni preparan creyentes para servir como mentores de los demás. El que llega nuevo a la iglesia, lo dejamos sentadito por ahí. Y hoy en día más cuando a la gente no se le puede decir mucho porque la gente es de cristal, ¿verdad? Lo dejamos sentadito por ahí. Que Dios lo guarde. Esto explica por qué las iglesias no crecen, por qué se estancan, por qué fallan en el discipulado. Y debo decir, y esta es la nota mía, que algunas iglesias mueren o están llenas de muertos espirituales. Que sus miembros están igual o peor que como llegaron cuando llegaron el primer día que entraron por la puerta. No leen la Biblia, no oran, no diezman y no cambiaron su manera de ser. Como entraron, están igual o peor. La segundo tema que trae esta aplicación. ¿En qué enfocan sus esfuerzos las iglesias locales que no recalcan la formación de discípulos? Podemos señalar que las congregaciones que no practican el discipulado tienden a poner su vista en sus propias tradiciones locales o en las prácticas características de su denominación o concilio. Así, nosotros decimos que somos evangélicos unidos. Así somos, evangélicos unidos, ¿verdad? Y los otros dicen que son metodistas del rollo. Y los otros dicen que son pentecostales. Otras se definen a sí mismos, otras iglesias, se definen a sí mismos como congregaciones amigables, que funcionan como grandes familias. La gente es amable, es hospitalaria, se esfuerzan para que las visitas se sientan bienvenidas y vuelvan a visitar la iglesia. Lo que es más, tratan que los servicios de adoración, lo que pasa en el altar, sean amenos y hasta entretenidos, para que la gente se sienta motivada a volver. Conozco una iglesia, una amiga lejana que conozco, y en la iglesia a la que ella va todos son apóstoles, todos son obispos, y todos se visten de gabán y las mujeres de vestidos largos. Y alguien le comentó, pero es que en tu iglesia como que hay como que mucho brillo, es que mi iglesia es divertida. No es como esas iglesias llenas de viejos, aburridas. Mi iglesia es una iglesia súper chula que tú debes venir. Así que ese es el ejemplo del cual estamos hablando. Perdemos de vista el fin y la misión de la iglesia. Y estoy citando al comentarista, están las aplicaciones, lo pueden buscar, no es un invento mío. La misión de la iglesia no es entretener ni motivar. La misión de la iglesia es invitar a la humanidad a entrar en una relación de amor y amistad con Dios, cada vez más profunda por medio de la obra de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Todo aquello que nos distraiga de la obediencia al Evangelio y el cumplimiento de nuestra misión se convierte en una piedra de tropiezo que debemos eliminar de nuestros ministerios y de nuestras iglesias. La segunda aplicación que sugiere esta lección es la importancia de tener mentores que sirvan de ejemplo para las nuevas generaciones de cristianos. Hay una diferencia entre solamente ser mentores y ser ejemplos. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él tiene una fe sincera, y cuando le dice no te avergüences de mí,
Y cuando le dices, ten la valentía, como todos saben, el apóstol Pablo era un hombre que no le tenía miedo a la confrontación cuando era defender el evangelio. Y cogió a Pedro y le dijo, tú eres un hipócrita, porque te acuestas con los judíos y después vas y te haces con los gentiles. No, 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 no. Tú eres un hipócrita y se lo dijo en la cara. La pregunta es, ¿nosotros tendríamos mentores que tengan la valentía de decir, eso está mal, eso no se hace, eso es incorrecto? Hay una diferencia y siempre recordamos a Jesús cuando dice sobre los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. La teología y la escuela bíblica es genial, pero donde se pule el discípulo es en la práctica por el ejemplo de su mentor o mentora. A quien yo estoy mirando, ese es mi ejemplo. Se aprende a evangelizar evangelizando. Timoteo había tenido un ejemplo excelente en la figura de Pablo. Y cuando le dice a Timoteo, coge los sufrimientos que trae el evangelio, a Pablo lo golpearon más que a un boxeador en 12 asaltos cuando está perdiendo, ¿sabe? Cogió más golpes. La tercera aplicación es la importancia del entusiasmo en el ministerio cristiano. El texto bíblico deja claro que el ministerio cristiano implica sufrimientos. Es imposible seguir a quien tanto sufrió por nosotros sin sufrir. La clave del éxito ministerial es mantener vivo el entusiasmo. Es sufrimiento, ¿sabe, gente? Antiel hablaba con alguien y me dijo, tú eres luz en la calle y oscuridad en tu casa. Que si me dolió, todavía me recupero del aire. Lo primero que te van a señalar en la cara es que tú eres cristiano. Lo primero que te van a decir es que tú eres cristiano. Cuando yo tomo una decisión difícil, cuando yo tomo una decisión de justicia, cuando tomo una decisión seria, lo primero que me van a decir es que tú eres cristiano. Se supone que tú ames a todo el mundo, pero también tengo que poner justicia y tengo que decir lo correcto. Me dolió, todavía me duele, estoy herido. Un liderazgo decaído, desgastado, un liderazgo deprimido jamás podrá dirigir una congregación cristiana al crecimiento en la fe. En último lugar, debemos recalcar la sana doctrina en toda gestión ministerial. Aún en medio del sufrimiento, el apóstol Pablo toma tiempo para celebrar la obra de Jesucristo. Pablo entiende que toda gestión ministerial comienza y termina con los ojos puestos en Jesús. De este modo, la doctrina cristiana se convierte en el depósito de enseñanzas que sustentan la vida espiritual de toda persona que busque de Dios con fe. Ese es el depósito. La sana doctrina es el depósito. No sabemos a quién vamos a obedecer si no tenemos sana doctrina. Mañana viene cualquier persona por ahí y dice cualquier disparate y todos decimos, amén, amén, amén. No, sana doctrina. Eso es lo que va a ser el depósito que nos va a hacer que busquemos a Dios con fe. Sin la sana doctrina, la iglesia está sujeto al peligro de caer en todos los demás errores que hemos mencionado en estas aplicaciones. Sin sana doctrina, nos convertimos en un show en el altar, nos convertimos en creyentes flojos, nos convertimos en flojos mentores, nos convertimos en flojos discípulos. Si nuestro cimiento es flojo, ¿qué podemos esperar del edificio? ¿Hacia dónde va la iglesia? Cuando miramos la iglesia del siglo XXI, nos preguntamos, ¿hacia dónde va la iglesia? Si no hemos pasado esta sana doctrina y este gran depósito y este tesoro en vasijas de barro a otras personas. ¿Dudas, preguntas, nebulosas, oscuridad, preocupación, comentario? Brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo y no quería que se quedaran sin las aplicaciones. Gracias al Señor. Pablo entendía que Timoteo tendría que enfrentarse a líderes que le doblaban la edad. Y esas son la gente que creemos que no la sabemos todas. Y vemos a quizá un jovencito
y pensamos que no tiene experiencia, pero Pablo estaba seguro de que este joven estaba a la altura de la tarea que se le estaba encomendando por su fe y la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en él. Ahora, ¿qué es un mentor? Es aquel que ayuda a esclarecer los propósitos y metas en la vida de un individuo, acompañándole en los desafíos que le presenta la vida y a mirar nuevas posibilidades para crecer y avanzar. Y recuerdo que cuando Bernabé estaba mentoreando a Pablo, Bernabé a donde quiera que iba decía, este es Pablo, este es el chico, este es el que es, este es el titán, este es el que motivado, confiado. Vamos a orar, vamos a hacer la oración final porque se acabó el tiempo. Oremos, vamos puestos en pie, la oración está por ahí apuntadita y me siguen y oramos por las ofrendas y por esta mañana maravillosa que Dios nos ha regalado. Amado Señor, gracias te damos por la obra de Jesucristo. Gracias te damos por su amoroso sacrificio por nosotros. Gracias por aquellas personas que supieron servir como nuestros mentores y mentoras. Gracias por su servicio ministerial tan sacrificado. Buen Dios, ayúdanos a perseverar en la fe, de manera que podamos servir como mentores a los demás, en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos ministras poderosamente con tu palabra, Dios. Gracias porque tú llegas a lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Dios, porque nos hace reflexionar sobre nuestra vida en Cristo Jesús, que estamos haciendo por tu obra, Señor. Te damos gracias, Dios, por las ofrendas que se recogieron. Gracias, Dios. Danos sabiduría y discernimiento para usarlas sabiamente en tu obra. Te pedimos, buen Dios, que sigas ministrándonos, Señor, en lo que viene en el culto y que cada alabanza, oh Dios, sea elevada a ti porque tú eres el que merece toda gloria y toda honra, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Gracias, Dios.